Bueno, pues hoy nos ha llegado directamente de Estados Unidos eh, algo que es un poquito distinto a lo habitual. Es un frame que nos llega directamente desde Androix. El frame se llama Blackbeard 250. Bueno, y hoy os voy a mostrar un poquito en qué consiste este frame. Bueno, viene, la verdad, bueno, el embalaje es una caja normal, no tiene nada de especial, pero viene muy bien protegido. Porque aparte dentro de esto venía dentro de una bolsa, bueno, venía bastante bien. Este frame lo hay en dos versiones. Una de ellas está construida en carbono y esta está construida en fibra de vidrio G10 de alta calidad. O sea, la calidad de la construcción es realmente muy alta. Y hoy pues lo que vamos a hacer es armar este frame, o chasis, como lo queramos llamar. A mí me gusta más llamarle chasis, que es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Más que nada porque si os fijáis, aquí lo que con este sistema lo que se monta es como una especie de caja que nos permite proteger muy bien todos los componentes internos de la electrónica y demás. Tiene también una particularidad, y es que los brazos digamos, de los motores se sujetan partiendo de estas varillas de aluminio. Son tremendamente ligeras, parecen, me atrevería a decir, que incluso más ligeras que un tubo de carbono. No sé, voy a decirlo porque tendría que tener un tubo y pesar ambos, pero es tremendamente muy ligero, pero vamos, evidentemente son de aluminio de buena calidad y son muy resistentes. O sea, bueno, son muy duras. Realmente me ha sorprendido gratamente la calidad de todo el conjunto. Todos los componentes vienen mecanizados con una calidad tremenda. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora es sacar todas las piezas, prepararlo aquí todo para armarlo. Y comenzamos el montaje y os lo muestro. Bueno, pues ya tenemos todos los componentes del montaje preparados. Ahí, bueno, como veis, está la parte inferior. Ya le he colocado unas gomas que trae, que se encajan perfectamente. Entiendo que serán para hacer como patas, bueno, para cuando tope, pues no dé el chasis directamente contra el suelo. El material, como os he comentado, en este caso es G10, también se puede comprar de carbono. Es, como de costumbre, en la fibra de vidrio, flexible, pero muy resistente. Se compone de una parte inferior, una parte superior y los laterales. De manera que cuando lo tenemos montado queda una caja. Esto que veis aquí es el soporte para poner una Mobius, por ejemplo, una cámara en general. Y bueno, aquí tenemos los brazos y los ejes de los brazos. Aquí un poquito más arriba pues tenemos unas piececitas que son muy interesantes, que son las que nos van a dar la inclinación de los brazos. Es decir, porque esto, la gran peculiaridad que tiene este chasis es que podemos modificar la inclinación de los motores. Es decir, podemos hacer que estén inclinados, o sea, que estén totalmente horizontales sobre el eje, o que estén un poquito inclinados hacia adelante, dependiendo de cómo nos interese. Hay dos tipos, está este y este, son un poquito diferentes. Uno es digamos, el eje trasero, y otro para el eje delantero, que son un poquito distintos. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito cómo se hace para armar esto. Como veis, tenemos lo que os decía, un lateral que encaja en el eje, digamos, en la base. Entonces, este lateral lo que hay que hacer es colocar en este punto de aquí, hay que colocarle una tuerca autoblocante. Sabemos, cuando estas cosas chiquititas a veces es un poquito difícil. Bueno, ya está. Ahí preparado, y meter un tornillo. Entonces, metemos el tornillo. Cogemos una Allen de 2 milímetros. Apretamos. Y se nos queda perfectamente encajado. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo en la parte trasera. Cogemos el tornillo, vamos a coger un tornillo y una tuerca. Como os he comentado antes, tuerca autoblocante. La colocamos en su alojamiento y metemos otro tornillo. Bien.
En el otro lado, idem de idem. Cogemos nuevamente el otro lateral. En realidad cualquier lateral se podría poner en cualquier lado. Ahora bien, si los ponemos cambiados, se nos queda el texto al revés. Entonces, eso hace que tenga una mano. Pero entiendo que, aparte de ese detalle de que se leería al revés, no hay mayor problema en que esté cambiado. Lo lógico, claro, evidentemente, es que se vea, que esté escrito al revés, está escrito correctamente y que se vea esas letras de la manera correcta, porque si no, la verdad es que quedaría un poco extraño. Pero entiendo que son simétricos. Vamos a ver. A veces entra un poquito justito, que esto es la idea y, o sea, de hecho es lo ideal. Que entre justito porque así la tuerca no se nos mueve. Nuevamente metemos con el destornillador. Apretamos un poquito y listo. Y ahora hacemos lo propio en la parte trasera. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Bien, pues ya tendríamos armado lo que es la primera parte de la caja. Bien, ahora vamos a proceder a colocar los brazos. Bueno, el brazo, lo que decía, pasa por aquí. Y ahora tenemos aquí esta piececita. Soy capaz de meterla, que entra aquí. Entonces, esto es lo que os comentaba antes. Nosotros tenemos la posibilidad de poner en esta posición o ponerla en esta otra posición. Entonces, dependiendo de la posición que lo pongamos, los brazos se quedarán un pelín adelantados o se quedarán en su posición normal. Para unir esto, tenemos que colocar, a su vez, un separador. Este separador, junto con un tornillo, nos unirá. Nuevamente cogemos el de 2. Nos unirá la posición de inclinación que queramos que tenga el brazo, vaya. Entonces, ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Entra justito, la verdad, que esto es lo suyo, porque si no entrara justo, pues evidentemente podríamos tener ciertas holguras que a lo mejor no queremos. A ver, voy a sacarlo primero. Mientras que no tengamos los dos fijados, podemos sacarlo. En el momento que tengamos los dos lados fijados, ya es imposible sacar el brazo de su alojamiento, puesto que se queda, lógicamente, metido dentro totalmente encajado entre las dos pestañas, estas que estamos colocando ahora mismo, entre estas dos piececitas, que estas son las, como os decía, las que nos van a dar, aparte de fijar el brazo en su posición correcta, nos van a permitir que podamos girarlo. O sea, si nosotros esto lo aflojamos, como os decía antes, lo voy a mostrar. Yo aflojo aquí un poquito este y este también otro poquito. Y yo puedo coger y hacer esto. Modificar levemente la inclinación ¿lo veis? La inclinación del eje. De manera que si queremos que tenga un poco de avance, pues lo podemos poner. De momento lo vamos a dejar en la posición neutra, como un multi normal. Y luego ya haremos pruebas en el futuro con el multi en posición de avance. Entonces ahora hay que hacer lo mismo en la parte delantera. Esto es un tema que es un poquito tedioso de colocar porque hay poco espacio. Hemos colocado tanto la PDB, que se puede ver aquí debajo, como la NACE 32 encima, para que veáis cómo queda. Realmente aquí faltaría todavía poner las tuercas que lo cerrarían. Y también van estos dos separadores que hemos colocado, que no tienen mayor historia.
Yo puedo decir también incluso que la NACE quizás sería más interesante incluso colocarla antes de cerrar la caja, porque es un poco complicado colocarla después, pero bueno, yo ya la he podido colocar sin demasiados problemas, es un poquito... Hay que tener cuidadito, pero se puede colocar. Bien, en este caso no es necesario tener demasiado cuidado con el tema del aislamiento, puesto que este chasis, como os digo, es de fibra de vidrio y no es conductor. Si tuviéramos un chasis de fibra de carbono, habría que cuidar mucho los detalles con el tema del aislamiento. Por ejemplo, esta placa que por aquí debajo tiene conectores, pues habría que aislarla, evidentemente. En el caso de que fuera de fibra de carbono. Esto no viene previsto en el chasis. Habría que poner, bueno, también depende un poquito del tipo de PDB que utilicéis. En este caso, con la PDB que estoy utilizando yo, pues habría que aislarlo irremediablemente, porque si no tendríamos un problema. De hecho, yo esto lo voy a montar un poco de otra forma, porque lo que voy a hacer es elevar un poco la PDB y conectar los cables por debajo, que me resulta más fácil que por la parte intermedia, pero bueno, eso es un tema ya de cada uno. Lo siguiente que tendríamos que colocar es como es la parte superior del chasis. Entonces aquí pues cogemos rápidamente unos tornillitos, estos que tenemos por aquí, y vamos a aprovechar que tenemos montados estos separadores que hemos colocado antes para dejarla ya sujeta en su lugar y que no se nos mueva. Entonces montaríamos esto aquí, montaríamos esto otro aquí, y ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes con el tema del resto de los tornillos. Entonces tenemos que coger un tornillo, perdón, una tuerca autoblocante, colocarla aquí, ya como os he dicho antes, entra bien justita, que esto es lo ideal para que no se nos mueva ni nos genere luego problemas. Le metemos con la llave, es una Allen, como os he dicho, de 2, una llave Allen, o Allen, como lo queréis decir. A mí me vale igual una cosa que otra. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Damos aquí el tornillo. Colocamos aquí la tuerca autoblocante. Metemos el tornillo. Y al otro lado igual. Bueno, ahora lo que hemos conseguido es un tubo cuadrangular de fibra de vidrio de calidad G10 hiper duro. O sea, esto no se mueve ni de coña, vamos, esto es súper resistente. Lo único que nos queda ya, en este caso, sería colocar los brazos. Los brazos, pues no tienen mucho misterio. Van cogidos directamente al brazo, o sea, al eje de aluminio. Entonces, aquí enroscarlo. Tenemos el otro. Enroscamos. Los brazos son de un grosor bastante importante. Esto, pues oye, nos da bastante resistencia. Indudablemente, van a aguantar bien los golpes. Hacemos lo mismo en la parte trasera. Bueno, como veis no tiene mucho misterio. Es meter y meter el... Nos acompaña también unas arandelas, que yo en este caso no las estoy usando porque me parecen innecesarias. Pero bueno, ahí están. Es supuestamente para poner aquí a la parte de arriba, pero ya os digo que esto no se va a ir, aunque no pongáis las arandelas. Entonces me las ahorro porque me parecen además un poco estéticamente feas, la verdad. Y bueno, ya he terminado de armarlo y os lo enseño terminado de montar. Ya lo tenemos armado. El resultado, como veis, es un chasis bastante pequeño para ser un 250.
a nivel de, o sea, es, digamos, estrecho, pero es bastante largo. O sea, tiene ciertas peculiaridades. También, por ejemplo, el hecho de que tenga la parte, el eje trasero va elevado sobre el eje delantero. Eso también es algo también bastante peculiar, con lo cual va a tener un empuje un poco diferente de lo que será el comportamiento en vuelo normal de cualquier otro multi. Es algo que veremos. Vamos a ver lo que pesa. Bueno, vamos a ponerlo justo junto. Ya lleva la controladora y el APDB. Y el soporte de la Mobius también lo voy a poner. Y las gomitas. Para que veamos lo que pesa entero. Lo que es el chasis solo. Aunque tiene, ya te digo, la APDB y la Mobius. Digo, y la NACE. En total son 195 gramos. Un pelín pesado, entiendo yo. Pero bueno, es algo que seguramente se puede solucionar. Y de hecho se solucionará. Por lo demás, me parece un chasis realmente muy interesante. Muy interesante. Nosotros vamos a terminar a montarlo con, bueno, a montar una motorización. Vamos a montar motorización de IMAX. Y vamos a ver qué nos queda y cómo nos sale con este chasis. Como os comentaba antes, si aflojábamos estas varillas, este tornillo y este de aquí, podemos cambiar la angulación del... ¿Ves? Levemente podemos cambiar la angulación de los motores. O sea, podemos darle más ángulo o menos, dependiendo de cómo queramos, lo que nos guste. Y podemos decidir qué tipo de angulación va a tener. Bueno, en este caso vamos a dejar, ¿ves? Lo podemos inclinar hacia adelante un poquito, que está, bueno, la verdad es que es muy poquitito. Son unos poquitos grados, 5 o 6 grados, pero vamos, suficiente. O lo podemos dejar plano, que es como estaba, que en principio es como lo quiero dejar. Entonces lo dejamos plano. Momento. Vamos a ver. Y de hecho, además, podemos dar la inclinación si queremos a los delanteros y a los traseros, ¿no? Es algo también, bueno, son cuestión de hacer pruebas. Lo mismo, luego el resultado es interesante. Ya veremos. Bueno, para terminar, es un chasis que sinceramente os aconsejo que lo probéis. No es un chasis económico. Estamos hablando de un chasis de calidad. No es un chasis chino de 20 euros. Y bueno, el resultado seguramente será muy bueno. Yo cuando termine de montarlo lo enseñaré también, todo con sus motores y todo terminado. Y haremos unas pruebas de vuelo con él y veremos cómo resulta. Muchas gracias a todos por atendernos. Soy Tony Buendía y esto es Drone FPV Box. Hasta luego, nos vemos.